¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Derecho. Soy la doctora Yesy Tapia y el día de hoy los acompaño con un tema muy importante. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Hablemos de Derecho, que es coproducido por la Escuela de Derecho y también la Oficina de Imagen Institucional de UPAO. Aquellos que nos siguen por redes sociales, muchas gracias. Y también aquellos que nos ven por televisión, recuerden, Vive UPAO TV 3.1 HD, lunes a lunes, tratando temas muy importantes acerca de materia de derecho, materia polémica, pero también materia social, ¿por qué no? El día de hoy vamos a tratar un asunto que desde luego no deja de tener complejidad y que va a ser bastante polémico. Vamos a hablar del decreto legislativo 1513 que nos habla de las medidas de deshacinamiento penitenciario. Vamos por favor a escuchar la nota. En junio de este año se publicó el decreto legislativo número 1513 promulgado por el Ejecutivo. La norma establece medidas extraordinarias para el deshacinamiento de penales y centros juveniles a fin de evitar el contagio masivo por COVID-19 en los internos, personal penitenciario y de manera indirecta en la ciudadanía en general. En ese sentido, este decreto se refiere a la cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad, revisión de oficio de la prisión preventiva, remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios, así como modificaciones en la justicia penal juvenil. Tras la aplicación de estas medidas, hasta octubre, se ha registrado un 114% de hacinamiento, según indicó Susana Silva Hasselman, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. Cabe precisar que en marzo de este año, el nivel de hacinamiento ascendía a 141%. Hoy, en Hablemos de Derecho, analizaremos el decreto legislativo 1513. Bien, y para hablar de materia penal, tenemos con nosotros al especialista, al doctor Manuel Loyola. ¿Cómo está, doctor? Efectivamente, el doctor es docente de la Escuela de Derecho, pero además juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, es docente en pregrado, docente en posgrado, con estudios terminados de doctorado en San Marcos, con especialidades tanto aquí en Perú como también en el extranjero. Doctor, ya era un honor tenerlo como invitado, pero además sí que es un lujo tenerlo dentro de nuestra plana docente. Muchísimas gracias, doctor, por darnos este tiempo, este espacio para poder comentar sobre esta materia. Gracias. Doctora Yesy Tapia, buenas tardes a nuestros alumnos y a todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Estoy encantado de poder participar en esta feliz iniciativa de la universidad, en la que, en efecto, con tanto cariño, también participo como docente en pre y posgrado. Estoy a sus órdenes para hablar del tema que usted ha anunciado, que es las medidas de deshacinamiento, en particular la del decreto legislativo 1513. Doctor, sí, efectivamente, hablábamos desde el inicio que este tema no deja de ser complejo, que es polémico y queremos escuchar su opinión, en primer lugar, qué son, qué implican y luego qué está pasando ahora mismo, cuál es la realidad intramuros a razón de este decreto legislativo 1513. Bien, gracias, estimada doctora. El objeto materia de comentario es el decreto legislativo 1513. Es verdad que el decreto legislativo 1513 se emite en el contexto de la emergencia por el COVID-19 y trata de abordar el problema del hacinamiento, que tiene una larga data, en el contexto de la enfermedad, de la pandemia. Sin embargo, no deja de ser un antecedente, el más inmediato, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dicta en mayo de este año, unas semanas antes de la expedición de ese decreto legislativo, en donde ya se reconoce de manera oficial y muy motivada el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario en el Perú, a nivel nacional. Se trató de un caso en donde un interno de un penal de Tacna acude en tutela mediante un habeas corpus al Tribunal Constitucional y este órgano no solo declara fundada su pretensión, no solo la ampara, sino que declara ya el estado de cosas inconstitucional y concede al Estado peruano 5 años para que se aboque a la solución del problema. No se trata ciertamente de abrir las cárceles y liberar indiscriminadamente a los internos. Esta medida
la del decreto legislativo 1513, bien puede ser considerada como el primer paso legislativo serio del gobierno peruano. Recuerden que es un decreto legislativo, lo dicta el Ejecutivo por delegación del Congreso, para abordar el tratamiento del hacinamiento penitenciario. Se dictan algunas medidas nuevas y algunas medidas que ya existían se perfeccionan o se pulen. Sería un placer comentar cuáles son las principales características de este nuevo procedimiento. Doctor, permítame aquí una pausa, porque para aquellos oyentes que nos están hablando, nos están escuchando conversar acerca de este deshacinamiento, la pregunta es por qué esto es prioritario, por qué esto es importante también, de allí el aspecto polémico quizás. Doctor, nosotros nos encontramos dentro del top de países de la región que tenemos mayor porcentaje de hacinamiento en prisiones. Y aquí todos tenemos que hacer un paréntesis y determinar que, si bien es cierto, es un sector de la población que está siendo sancionado, como usted también nos comentaba antes de abrir este segmento, no son todos condenados. No están todos intramuros con condena. Aquí tenemos una especial particularidad. Y por otro lado, aún en esta situación hay dignidad del ser humano. Aún en esta situación tienen que respetarse estándares mínimos, y no solo estándares nacionales, sino también de contenido supranacional. Estamos hablando a nivel de Corte Interamericana, de Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto se ha adecuado a una situación evidentemente problemática que ha resultado en una necesidad de aprobar este decreto legislativo 1513, que responde a la actualidad, pero por consecuencia de algo que tenemos manteniendo durante varios años. ¿Cierto, doctor? Décadas en realidad, sí, décadas. En efecto, según la estadística oficial del Instituto Nacional Penitenciario, nos encontramos casi empatados entre la cantidad de internos con condena, es decir, aquellos a quienes ya no le asiste la presunción de inocencia, porque en última y definitiva instancia un órgano judicial los ha declarado responsables de un delito, y aquellos a quienes aún los ampara la garantía de la presunción, es decir, padecen prisiones preventivas, de modo que a ellos aún no se sabe si son responsables o no. Y como tú lo mencionas, aún fuera así, el objeto constitucional de la pena, en particular de la pena privativa de libertad, es la resocialización, la reeducación. Esa es la finalidad, no es la retribución solamente. Si fuera la retribución, abrimos una gruta, los metemos y tiramos de allá. Pero el objeto es reeducar, resocializar al interno, de modo que se garantice que esa pena, ese padecimiento, ese mal que sufren privados de su libertad, sirva para comprender e internalizar el carácter delictivo de su vida y lo enmiende, ¿verdad? Porque esas personas no van a morir, van a volver a salir. Y lo que nos interesa es que en cuanto salgan, hayan completado su proceso de resocialización. Y entenderás que un ambiente hacinado, antiséptico, en donde no existe posibilidad de reeducarse, sino de perfeccionarse en el mundo delictivo, tiene un reflejo para la sociedad también. Así que se convierte en un círculo vicioso. Claro, estamos fallando en el objetivo propio, la razón de ser de esta pena privativa de libertad. Doctor, ¿pero puede comentarnos cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Cuáles son los cambios adoptados con esta 1513, este decreto legislativo 1513? Porque desde luego ya tenemos un decreto legislativo que regula esta materia, solo que ahora mismo hemos cambiado y de alguna manera estamos cambiando de criterio y no sé en qué términos, explíquenos usted. ¿Cómo no? Miren, esta medida, este decreto legislativo regula básicamente los siguientes puntos. Tratamiento sobre la cesación de la prisión preventiva. Remisión condicional de la pena, que es un instituto nuevo. Beneficios penitenciarios, beneficios de justicia penal juvenil y la regulación de procedimientos. O sea, toca 4 puntos. 4 puntos son los que desarrolla respecto al deshacinamiento. Respecto a la prisión preventiva, lo que hace es implementar un mecanismo que se llama cese automático de la prisión preventiva por mínima lesividad. Como ya había afirmado, gran parte de los internos en establecimientos penales no son condenados, sino son presos preventivos, es decir, personas que vienen padeciendo un proceso penal. Y en el contexto del proceso penal se les ha privado de libertad de manera cautelar, temporal, con fines de garantizar su sujeción al proceso. Bien, lo que hace, una de las particularidades y de las novedades
de este decreto es que establece una lista de qué tipos penales son entendidos como leves, de mínima lesividad, y faculta al juez, en particular al juez de investigación preparatoria, a ordenar de inmediato y de oficio la variación de la prisión preventiva de todos aquellos tipos penales consignados en esta norma, por entender que son mínimos lesivos. Y sin mayor audiencia, de oficio, se modifica automáticamente por una comparecencia con restricciones. Esto se llama cese automático de la prisión preventiva por mínima lesividad. Respecto a los otros... Perdóneme y una pausa, doctor, perdóneme que le corte la hilación. En estos casos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los supuestos, si usted nos pudiera ejemplificar, cuáles son los casos de mínima lesividad? Ya, lo que sucede en esta norma, por ejemplo, es que establece una lista de los delitos que sí son de máxima o mediana lesividad, y todos los que no están allí son de mínima lesividad. Por ejemplo, Contrario censo. Muy por bien. ejemplo, a ver, todos los delitos contra la vida no están dentro de este grupo. Homicidio, asesinato, parricidio, etcétera, lesiones graves. Todos los delitos contra la administración pública tampoco forman parte de esta lista. Peculado, cohecho, malversación de fondos. Correcto. ¿Qué tipos están aquí? Por ejemplo, hurtos, estafas, apropiaciones ilícitas, fe pública. No están incluidos terrorismo, formas agravadas de tráfico de droga, aunque sí las leves, y así. Entonces, existe esta lista, números clausus, en los que se dice, aquellos tipos penales que no tienen una pena muy elevada o no importan un peligro social grave, se va a preferir no tener presos preventivos. La medida está vigente. El decreto legislativo establece que esta medida es temporal. No sabemos cuándo va a durar esto. Sin embargo, tenemos esperanzas de que esto implique la limitación de las prisiones preventivas, ya de manera definitiva, para casos particularmente graves, y no para todos. Ciertamente es que uno de los presupuestos de la prisión preventiva, según el 268 del Código Procesal Penal, es la pena probable mayor a 4. ¿Bien? Yo creo que esa norma se puede perfeccionar y establecer que la prisión preventiva procede en aquellos casos en donde la pena mínima sea mayor a 4, por ejemplo. Y de esa forma excluiríamos los delitos menos leves. Bien, doctor. Nos quedan algunas otras medidas. ¿Le parece si vamos a una pausa y volvemos con este tema? Listo, doctor. Bien, entonces vamos a una pausa y seguimos retomando estas medidas que se han adoptado ahora a razón de este decreto legislativo 1513. Volvemos. Gracias, doctor. Asume desafíos, defiende la dignidad, cumple su palabra y está comprometido con el cambio social. Todo lo que necesitas saber sobre fisioterapia lo encontrarás en Sentirse Bien. El destacado profesional Javier Rojas Florián, tecnólogo médico del UPAO con más de 30 años de trayectoria, te explicará cada tema y te brindará los mejores consejos. Con la fisioterapia también evitamos la formación de las contracturas articulares. Lo más importante son la disminución del dolor, las fibrosis musculares. Sentirse Bien, fisioterapia. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana por Vive UPAO TV 3.1 HD y nuestras redes sociales. Bien, seguimos. Muy buenas tardes. Doctor, nos comentaba usted acerca de estas medidas que han sido propuestas a razón de este decreto legislativo 1513 sobre el deshacinamiento penitenciario. Hablamos sobre la primera, pero hay otras tantas más. Coméntenos, doctor. Sí. La segunda forma, que en realidad no es técnicamente nueva,
porque ya se encontraba regulada en el Código Procesal Penal, pero sin desarrollo, eran los ceses de prisión preventiva de oficio. Hasta ahora se pensaba que la prisión preventiva solo podía ser variada con un pedido de parte, es decir, cuando el abogado que había actuado o incorporado al proceso no evidencia nuevos elementos de convicción, pedía al juez cese, varíe la prisión preventiva. ¿Bien? Con esta norma se incorpora un instrumento valiosísimo, que es la revisión oficiosa de la prisión preventiva por el juez de la investigación preparatoria. Quiere decir que el juez ya no tiene que esperar que la parte, que la defensa, le solicite el cese de la prisión preventiva, sino que el juez, puede convocar al fiscal cada cierto tiempo para pedirle cuentas, que le explique si la prisión preventiva sigue siendo necesaria o no. Esta era una herramienta, por ejemplo, que está contemplada en otros ordenamientos jurídicos de corte acusatoria adversarial más antiguos que el nuestro, como en Chile. En Chile, por ejemplo, una vez que el juez, a pedido del fiscal, dicta prisión preventiva, cada 6 meses, de oficio, llama a una audiencia a las partes para que el fiscal explique si merece proseguir la prisión preventiva. Porque recordemos que el preso preventivo aún se presume inocente. Y no claro, en presunción de inocencia no hay condena, o sea, hay que justificar por qué tenemos a esta persona privada de la libertad sin tener una condena. Exactamente. En el Perú, las prisiones preventivas, que originalmente iban de 9 meses hasta 18, ese era el máximo de prisión preventiva, han ido incrementándose por modificaciones normativas, y ahora una prisión preventiva, en el contexto de un crimen organizado, puede durar 36 meses, prorrogables por 1 año más. O sea, pueden durar 4 años, una prisión preventiva, imagínense. Y al final de los 4 años te pueden decir, señor, usted sale inocente porque no es culpable. ¿Y quién te duele 4 años de tu vida? ¿Bien? Entonces, se han ido incrementando brutalmente, dramáticamente, por un asunto de populismo y de derecho penal del enemigo, ¿no? Que incrementar penas e incrementar prisiones preventivas siempre suena bien a la gente. A los especialistas no nos gusta mucho, pero suena bien para el pueblo, ¿bien? Porque es una forma de decir el gobierno algo está que hace. Doctor, vamos a tocar medida populista justamente porque en el marco de este tenor de hacinamiento penitenciario hablemos también de estos casos de omisión a la asistencia familiar, que fue aprobado como una medida populista probablemente y que ahora mismo se encuentra, como usted mismo decía, un sinsentido frente a este decreto legislativo 1513 que justamente promueve todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está cambiando? Bien, el delito de la omisión a la asistencia... A ver, una pregunta antes. ¿Ustedes saben cuál es el proceso penal que más el delito que más procesos penal tiene en el Perú hoy? ¿Me dirán robo, hurto, violación? No, omisión a la asistencia familiar. El 40% de la carga que soporta el Poder Judicial en el proceso penal son delitos de omisión a la asistencia familiar. Es increíble, increíble. El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de poca lesividad social, porque tiene una pena baja. Teóricamente, idealmente, es un proceso que debía no llegar ni siquiera a juicio. Debía arreglarse en un contexto de la investigación preliminar, aplicando principios de oportunidad. Por alguna razón, no sé por qué los padres de familia, padres o madres, no pagan la pensión. No lo entendemos, ¿no? Y prefieren llegar hasta las postrimerías de un proceso penal para recién pagar sus alimentos. Sin embargo, existen múltiples voces especializadas que estiman que la omisión a la asistencia familiar no debería ser una figura penal, sino una figura administrativa sancionadora, en todo caso. Porque el mandar preso a un padre que no paga, si bien parece lógico y justo, genera un círculo vicioso, porque el padre preso ya no trabaja, y por tanto ya no puede generar recursos para seguir pagando la pensión que se va a generar mes a mes. Y hay casos dramáticos en donde una vez que se cumple la condena de 1 año, vuelve a ingresar al penal porque ya debe el siguiente año que estuvo preso, y así, y se vuelve un círculo vicioso completo total. En el contexto del decreto legislativo 1513, por ejemplo, ya no hay prisiones preventivas, ya no deberían haber prisiones preventivas para delitos de omisión en la asistencia familiar. Y voy a utilizar esta pregunta para referirme a la siguiente medida. La siguiente medida es la remisión condicional de la pena. La prisión preventiva que hemos hablado es para no condenados. Para condenados, es decir, para gente que ya está purgando condena, se crea la figura, y esto es una novedad, llamada remisión condicional de la pena.
¿Se aplica cuándo? Cuando el interno que ha sido condenado a 8 años como máximo ha cumplido la mitad de la pena. Y cuando el interno que ha cumplido como máximo 10 años ha purgado por lo menos 9, siempre que se encuentre en el régimen de mínima seguridad. ¿Ya? Ok. La remisión entonces procede para esos casos. En estos casos calza la omisión en la asistencia familiar. De modo que aquellos condenados que por infracción a la regla de conducta de la suspensión de la pena se les ha hecho efectiva y han entrado a un penal, podrían salir por la remisión. Ahora, el asunto de por qué hay tanta morosidad en el pago de pensiones es un asunto que trasciende el derecho penal, ¿no? Es un asunto sociológico, no lo sé. Pero el hecho concreto es que la carga que soporta el Poder Judicial, tanto de demandas por alimentos en el fuero familiar, como los consecuentes procesos penales por omisión, nos consumen el 40% de nuestros recursos. Y eso no está bien, porque postergamos la atención de casos que son ciertamente mucho más impactantes socialmente, como el robo, las violaciones, corrupción de funcionarios, etc. Doctor, entonces aquí saquemos algunas conclusiones. En primer lugar, está claro que hay una necesidad de evaluar de manera seria lo que está ocurriendo ahora mismo en los centros penitenciarios en el Perú. Entonces, hay que aplicar lo que dice el Decreto Legislativo 1513, pero hay que plantearnos decisiones a futuro, ¿no? Que podamos sostener a futuro. Que evidentemente habrá que diferenciar entre aquellos que están cumpliendo condena y aquellos que no, pero también hay que mirar el aspecto social sobre lo que usted nos indica en estos casos de omisión a la asistencia familiar, qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad, que como bien indica, el derecho penal ya no puede cubrir, porque efectivamente trasciende el derecho penal, no es obligación del derecho penal educar, ¿no? Estamos en la parte punitiva, preventiva ya no, allí no entra el derecho penal. Entonces, doctora Tapia, es una verdad evidente. En las aulas enseñamos que el derecho penal es la última herramienta, es la última arma del Estado para estabilizar una conducta distorsionada. Que antes está el derecho civil, el derecho administrativo, y al final está el derecho penal. Eso ha cambiado. Nuestros legisladores utilizan al derecho penal como la primera herramienta. ¿Hay problemas sociales en las calles? ¿Qué hacemos? Modifiquen las normas, aumentemos las penas, creemos nuevos delitos. Entonces, nuestra pobre disciplina está siendo utilizada como un arma política. Hay estudios peruanos y extranjeros que demuestran que el aumento irracional de las penas no tiene resultados esperados, o sea, no desanima a las personas. La cantidad de la pena no genera prevención general. ¿Sabe lo que genera prevención general? La efectividad de la persecución penal. La persona que está evaluando delinquir dice, si yo cometo este delito, tráfico de drogas, me van a meter preso 15 años, pero la posibilidad de que me atrapen es muy escasa, así que aún es negocio delinquir. En otro ordenamiento, Estados Unidos o España, la penalidad es más baja, son 5 años por tráfico de droga, pero la posibilidad de que te atrapen y te condenen es más alta. Es mucho más alta. De modo que yo digo, oiga, me pueden meter preso 5 años, pero la posibilidad de que me metan preso 5 años es mucha, así que prefiero no delinquir. Entonces, no amilana, no amedrenta, no genera prevención general la cuantía de la pena, sino la efectividad de la sanción, el que te llegue la sanción. Y en eso estamos fallando. Sin embargo, el legislador, por medidas populistas, utiliza el derecho penal como la herramienta para cualquier cosa. Ahora, el maltrato animal es un delito. O sea, nos puede sonar feo, nos puede decir pobrecitos los animales, pero el derecho penal no está para eso. Hay herramientas jurídicas que son de primera mano, que sirven para estabilizar. El derecho penal es la última frontera, debería ser la última frontera, pero está siendo utilizada de manera indiscriminada. Lo que indudablemente está llevando a las consecuencias que ahora vemos. Todo derecho penal, no puede ser todo derecho penal, ¿no? Bien, doctor, es muy interesante. Es un tipo que tiene que ser reevaluado, Efectivamente, doctor, la verdad es que nos queda corto siempre el tiempo escuchando a un especialista en la materia donde hay tanto que decir. Lo cierto es que hemos empezado hablando por medidas de deshacinamiento, pero finalmente hemos tenido que hablar sobre todo el sistema penal y buscando una reforma allí donde es necesario, y es
en la sociedad, cómo estamos enfocando este sistema penal. Hay una necesidad de reevaluar por qué se está utilizando este tema como político, como un arma política, como señala usted, y ya no solo entonces agotamos en estas medidas que pueden iniciarse a través del decreto legislativo 1513, sino que el cambio necesita hacerse en otros niveles también. Muchísimas gracias, doctor Manuel Oyola, por su tiempo. Gratamente lo tenemos nuevamente con nosotros y esperamos verlo también en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a aquellos que son nuestros oyentes, que nos ven también en Vive UPAO TV 3.1 HD. Nos vemos la próxima semana con una entrevista más importante y siempre de la mano de los docentes de la Escuela de Derecho. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.